Buenos días, quien les habla, abogado José Gregorio Rodríguez, maestrando en la disciplina de Derecho Penal y Criminología. En esta oportunidad voy a exponer parte de mi investigación referida a la violación de la garantía constitucional del debido proceso en el proceso penal venezolano, comenzando un aspecto introductorio sobre la evolución contemporánea de la doctrina en el Estado moderno, viniendo de estados absolutistas a estados sociales de derecho, estados democráticos, donde la libertad, la igualdad, la legalidad son principios básicos y fundamentales, y en los cuales nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando define un Estado social de derecho y de justicia, lo asume como tal. Además, es signataria de tratados, pactos y convenciones inherentes a los derechos humanos, siendo el debido proceso uno de esos derechos que son intrínsecos a la personalidad, cuando el Estado ejerce el ius puniendi, y en algunas interpretaciones inconcebibles en un estado de legalidad se tiene como un escudo fáctico para patentar violaciones al principio del debido proceso, en cuya autoría se encuentran en la generalidad de los casos los operadores del sistema de justicia. Ese debido proceso, que debe tener una garantía procesal de carácter transversal y plurisectorial, por cuanto no se restringe al ámbito penal, sino que abarca todas las áreas y campos del derecho, incluso de la actividad administrativa, donde debe confirmarse la legalidad y la correcta aplicación de las leyes. Es un método científico, al ser una ciencia social del derecho, donde se investiga, donde se recurre al acervo probatorio, donde se establecen responsabilidades después de haber cumplido una serie de procesos que están contemplados en las normas. La metodología de esta investigación es de carácter cualitativa, hermenéutica y de revisión documental a través de bibliografía electrónica, esencialmente, y documentada también en jurisprudencia nacional emanada sobre todo del Tribunal Supremo de Justicia. La contextualización del objeto de estudio y abordaje teórico tiene como argumentación del problema la esencia del debido proceso como base de todo orden procesal y de derecho fundamental para la realización de la justicia apegada a la legalidad. Son dimensiones programáticas ante el monopolio que asume el Estado en poder de su ius puniendi. Esa finalidad del proceso, que es una función esencial para la realización de la justicia en una correcta, equilibrada e imparcial investigación, lo cual se asume en nuestra Constitución teniendo como epicentro del debido proceso el artículo 49, para que se puedan delinear garantías de poder ser oído, del derecho a la defensa, de la celeridad, de la asistencia, de la debida asistencia profesional de los técnicos, que en este caso somos los abogados. Además, el Código Orgánico Procesal Penal, el COP, también devela unas 4 fases en el procedimiento ordinario, siendo la primera de ellas la fase primigenia o la fase preparatoria o investigativa, que tiene como finalidad indagar y buscar presunciones sobre la vinculación de un hecho punible con un sujeto determinado. En esta etapa es donde se piensa que existe el mayor número de violaciones al debido proceso, por cuanto se evidencian detenciones sin órdenes judiciales y sin haber sido encontrados en estados de flagrancia. Además, se interceptan llamadas telefónicas, se ingresan a los domicilios u oficinas de personas naturales o jurídicas sin orden judiciales, se detiene personas sin registrarse en las comisarías o estaciones policiales para tratar de no dejar esta evidencia, entre otros.
En la fase intermedia del proceso, está concentrado en la audiencia preliminar ante el juez de control, también se pudieron evidenciar en muchos de los casos analizados violaciones graves al debido proceso, cuando no se le permite acceso en tiempo oportuno y apropiado para que la defensa pueda tener la suficiente preparación y argumentación del imputado en ese caso. La audiencia de presentación en muchos casos se dan en circunstancias poco apropiadas para que eso facilite y abone un terreno acorde con los lineamientos que deben existir y que están plasmados en el Código Orgánico Procesal Penal. La fase de juicio es quizás la fase más importante porque es el epicentro del procedimiento objetivo penal venezolano. Es precisamente donde se emiten juicios de valores, donde hay los principios de la contradicción, de la concentración, y se permiten también que las partes puedan contradecirse, de manera que esa contradicción y esa contención dé como resultado un veredicto por parte del juez de juicio, el cual tiene dos opciones. La primera es dictar sentencia mediante la cual declara la absolución del encausado, en cuya circunstancia debe ordenarse de inmediato la liberación en la misma audiencia de juicio. Pero también, culminada esta audiencia de juicio, puede dictarse una sentencia condenatoria para el procesado una vez que han sido valoradas, admitidas, aceptadas y probadas cada una de las circunstancias que indican la perpetración de un delito en modo, tiempo y lugar que tenga nexo causal y vínculo con el procesado. Siendo así, se transfiere a la fase de ejecución para el cumplimiento de la pena, designándole el lugar de reclusión y determinando con precisión el lapso sobre el cual esta persona va a encontrarse restricciones de libertad. En esta fase también se violan elementales principios del derecho humano, tratos inhumanos, crueles, y que forman parte también del debido proceso, por cuanto no solamente durante el proceso, es todo un sistema, un conjunto en el cual debe valorarse de manera integral y no aisladamente. Asimismo, en la presentación de esos hallazgos que hemos evidenciado y hemos mencionado anteriormente, se violan también no solamente los principios constitucionales, sino también convencionales. Por ejemplo, el artículo 8 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, dictada en 1969 en San José de Costa Rica, y la cual también Venezuela la suscribió y la ratificó. Pero además de eso, se generan y se desprenden de esas actuaciones inconstitucionales responsabilidades penales, no solo para los funcionarios actuantes, sino también para el Estado, que es quien los designa, quien los selecciona de una manera poco transparente y sin tomar en consideración la idoneidad o la aptitud que pueda tener ese funcionario. En materia de teorización de esta responsabilidad del Estado en las violaciones del debido proceso como una garantía constitucional, también se deja evidencia sobre el sistema o la fragilidad del sistema de educación y formación y capacitación de estos funcionarios judiciales o sujetos, parte de los sujetos procesales. Existen también violaciones de métodos de elección y designación, como lo decíamos anteriormente, donde en muchas de las circunstancias, la mayoría, en el caso de los jueces de control de juicio y de ejecución, son de carácter provisorio y no responden a un concurso de oposición de credenciales que permita tener la certeza de la suficiente preparación, imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones. Como reflexiones finales, podemos afirmar que existen graves y ostensibles violaciones al debido proceso como una garantía constitucional en el proceso penal venezolano, y las mismas se evidencian como manifestaciones conductuales
desviadas en la generalidad de los operadores del sistema de justicia, desde policías u órganos policiales, funcionarios de tribunalicios, funcionarios en cargos de responsabilidad judicial, como funcionarios administrativos que velan el cumplimiento de la ejecución de la pena. La profesionalización de estos operadores del sistema de justicia es una consideración clave para que sea un modelaje importante la conducta de cada uno de ellos, y que exista el criterio y la certeza de que ante la violación flagrante de este sagrado principio del debido proceso puedan ser sancionados conforme a derecho. Además de eso, recordar que existe un Estado que debe ser garantista, cuyo balance correctivo estaría en el centro entre la víctima y el victimario. De allí que se cree necesario que se puedan promover el libre desenvolvimiento y supervisión de organizaciones no gubernamentales especializadas en el área procesal penal, con la finalidad de hacerle monitoreo permanente a los procesos penales venezolanos. Pero además de esto, que los procesos y sobre todo la fase de juicio, que tiene el principio no solo de la oralidad, sino de la publicidad, también se puedan valer de medios tecnológicos a los efectos de que sean transparentes, y que la sociedad misma como soberano pueda ejercer la respectiva contraloría social en cada uno de estos efectos que tiene el epicentro en la audiencia de juicio. Además, por supuesto, fortalecer de manera práctica y no teórica la autonomía y separación del poder público judicial, para que pueda impartir justicia con objetividad, imparcialidad y sin sesgo, que respondan a intereses distintos a los que están establecidos en la Constitución y las leyes. Para conseguir las referencias de esta presentación, dejamos en el fondo de la pantalla el enlace electrónico correspondiente. Gracias.